Buenas tardes, soy Rafa Codes y voy a hablarles del Galeón de Manila y el problema geonáutico del tornaviaje. Bien, la historia del tornaviaje es la historia de un gran problema geonáutico que se puso de manifiesto ya durante la expedición de Magallanes y Elcano. Es sabido que tras la muerte de Magallanes, Elcano regresará a España atravesando el Índico, pero menos conocido es que en aquella expedición había otra nave, que fue la Trinidad, que partió de Molucas al mismo tiempo que la Victoria, pero que hubo de regresar poco tiempo después por encontrarse una vía de agua. Es su capitán, Gonzalo Gómez de Espinosa, quien partirá de Molucas tiempo después, ya con la nave reparada, pero lo hará en vez de navegando hacia el oeste, navegando hacia el este. Es decir, intentará encontrar lo que se llamó el tornaviaje, la ruta de regreso desde Asia hasta América. Imagínense ustedes qué palabra tan bonita, esta de tornaviaje. Gonzalo Gómez de Espinosa fracasará absolutamente. Y al respecto de este intento de tornaviaje, escribirá en su diario: y así anduvimos 5 meses arando la mar, como expresión de aquella navegación tan costosa e inútil. Así pues, en 1522 encontramos el primer exponente de un gran problema. Se puede ir a Filipinas desde América, pero no se puede volver. Y este viaje es una ruta que España necesita desesperadamente si quiere establecerse en Asia, porque el otro hemisferio, el hemisferio portugués, nos ha quedado vedado después del Tratado de Tordesillas. 5 expediciones más intentarán este tornaviaje. Lo intentará Álvaro de Saavedra, primo de Cortés, por 2 veces, partiendo desde las Molucas. Saavedra morirá en ese segundo viaje. Lo intentará Hernando de Grijalva, como vemos aquí, partiendo desde el Perú. Volverá a fracasar. Y lo intentará de nuevo Luis López de Villalobos en 1545. Enviará primero a Bernardo de la Torre en un intento de tornaviaje en dirección norte, será un fracaso, y lo intentará de nuevo dentro de esta expedición de Villalobos Ortiz de Retes. Volverá a fracasar con un total de 6 intentos. La situación era realmente decepcionante para España y habrían de pasar 20 años más, 43 desde que aquel primer intento de tornaviaje de Gonzalo Gómez de Espinosa, hasta que lo logré Andrés de Urdaneta. Andrés de Urdaneta es este señor que vemos aquí y no nos debe despistar el hábito. Es militar, explorador, cosmógrafo, marino, hombre de insaciable sed de saber y finalmente monje agustino ya avanzada edad. Fue reclutado por Felipe II para conseguir aquel tornaviaje. Y es que el virrey de la Nueva España había informado a Felipe II de que Andrés de Urdaneta era el hombre que sabía volver. Andrés de Urdaneta partió con 17 años en la expedición de García Jofré de Loaiza, que fue la segunda expedición que fue a Molucas después de la de Magallanes y Elcano, y estuvo 9 años viviendo en aquellas islas, conviviendo con los nativos y aprendiendo navegación. Y Urdaneta vino de aquellas islas con un gran conocimiento, con un secreto. Y es que las corrientes marinas, del mismo modo que en el Atlántico era necesario para realizar la navegación entre continentes, realizar lo que los portugueses llamaron la volta do mar, esa vuelta elíptica, era necesario también hacer esta misma vuelta elíptica que vemos aquí en el Océano Pacífico. Pero Urdaneta conocía algo más, tenía ese conocimiento que le hacía diferente y que iba a lograr realmente hacer el tornaviaje. Y es que Urdaneta conocía algo que es exclusivo de Asia y es la existencia de los monzones. Los monzones son un fenómeno meteorológico que produce vientos de componente diferente en función de la estación del año. Así pues, partiendo con el monzón de verano, que es el que genera vientos en dirección noreste, partió Andrés de Urdaneta y logró el ansiado tornaviaje. Con el descubrimiento del tornaviaje que aquí vemos, quedó por parte de Urdaneta cumplido el sueño de Colón de establecer un puente comercial que uniera Oriente con Occidente navegando hacia el poniente. Porque esta ruta que había descubierto Andrés de Urdaneta, la ruta del Galeón de Manila, era una ruta que se combinaba posteriormente con la flota de Indias, de manera que las mercancías viajaban desde Filipinas hasta la Nueva España y luego posteriormente llegarían a la península con esta flota de Indias. Hubieron de pasar 73 años y España hizo 14 expediciones entre Colón y Urdaneta buscando precisamente
establecer ese comercio con Asia. Y esto nos da la dimensión de la importancia del descubrimiento de Andrés de Urdaneta. Fijémonos que hay 3 viajes capitales en la historia de la humanidad. El primero lo hace Colón, el segundo lo hace Magallanes Elcano y el tercero, en importancia, lo hace Andrés de Urdaneta. Los 3 son de España y los 3 están destinados a conseguir ese comercio de Europa con Asia. Centrándonos ya en el galeón de Manila propiamente dicho, hemos de decir que se trataba de una compañía naviera propiedad de la corona. Hemos de decir también que, pese a su nombre, Galeón de Manila no fue un barco, sino muchos. En total, 108 barcos durante 250 años que duró esta ruta fueron el Galeón de Manila. Las más veces realizó el viaje en solitario, pues se trataba de una única nave, ya que el rey había ofrecido a los comerciantes de Manila que comerciaran con 2 naves, 2 grandes navíos, pero pagando por cada uno de ellos. La solución de los comerciantes manileños fue la lógica. En vez de enviar 2 navíos, enviar un solo navío, pero que fuera capaz de contener la carga de 3. De manera que el Galeón de Manila era, durante muchísimos años, la nave más grande que existía en el planeta. De hecho, en el siglo XVIII, el navío Santísima Trinidad llegó a tener 2.000 toneladas de capacidad, cuando 500 toneladas ya era un gran navío. Pero además, como vemos aquí, ni siquiera fueron siempre galeones, porque empezaron siendo naos, luego pasaron a ser galeones, y al llegar al siglo XVIII fueron ya goletas, paquebotes, bergantines, fragatas, navíos, es decir, conforme fue evolucionando la ciencia náutica y de construcción naval, el barco que hacía la ruta del Galeón de Manila fue asimismo siendo sustituido por el siguiente barco en evolución técnica. Fue una ruta muy exitosa. El 86% de los navíos que hicieron esta ruta llegaron felizmente a destino. Y esto es muy interesante, tratándose de la travesía más arriesgada y difícil que ha conocido la humanidad. Lo cierto es que tan solo 26 navíos naufragaron, y si pocos fueron los naufragios, muchísimos menos fueron los apresamientos que hicieron los piratas. Hemos de pensar que el Galeón de Manila era la presa más importante que cualquier nación enemiga o pirata pudiera capturar. Durante estos 250 años, tan solo 4 apresamientos hubo. Los 4 los hizo Inglaterra. Holanda, pese a que lo intentó repetidas veces, no logró jamás capturar el galeón. Y es que durante muchos años las naciones enemigas no tenían capacidad para navegar por ese océano tan vasto como era el Pacífico. Y el único navío que realizaba esta ruta era el galeón, y su único enemigo era el propio océano. Es por esto que el Pacífico era llamado el lago español. En esta ilustración vemos uno de esos 4 apresamientos. El comodoro Anson en 1743 capturó el Nuestra Señora de Covadonga durante la Guerra del Asiento. Centrándonos ya propiamente en la ruta del galeón, hemos de atender a que esta ruta atravesaba la mayor extensión marina del planeta. Para ello, era necesario seguir un estricto cronograma, porque el mecanismo del galeón era un reloj de precisión marcado por esos monzones de Asia. Este sistema exigía un esfuerzo logístico para prestar el galeón en sus viajes. Así, cientos de arrieros y estibadores acarreaban la carga en una carrera contra el reloj con una única meta, que era asegurar la partida del galeón de Acapulco a principios de abril. Si el viaje se demoraba, si partía en fechas más tardías, el perfecto engranaje del galeón corría el riesgo de resquebrajarse, porque partir más tarde de principios de abril supondría llegar a Filipinas entrado el verano, cuando el calor del estío ya había calentado ese océano Pacífico y en los riesgos de tifones y de terribles tormentas había aumentado muchísimo, con el riesgo de hundimiento del galeón. Así pues, el viaje partiría a principios de abril, aquí lo vemos, partiría desde Acapulco, seguiremos esta línea roja que aparece en la ilustración. Partiría, como digo, a principios de abril, siguiendo una línea prácticamente recta entre los paralelos 10 y 16. Y ahí encontraremos un océano tranquilo y unos vientos alisios favorables. La placidez de esta navegación era tal que entre los hombres de la mar se conocía esta ruta como el Mar de las Damas. Entre los paralelos
13 y 14 llegaremos a la isla de Guam, la única escala que en esta ruta entre Acapulco y Filipinas se podía hacer. Ahí se aprovisionarían de agua y de productos frescos y se produciría una auténtica conmoción en la isla, porque esta isla estaba absolutamente aislada en mitad del Océano Pacífico y solo una vez al año recibía la visita de este galeón que aquí vemos entrando en la bahía de Umatac, que está al sur. Bien, en esta isla de Guam existía un fuerte llamado el Fuerte de Nuestra Señora de la Soledad, con este nombre tan apropiado, y en esta garita existía un vigía que tenía la misión posiblemente más solitaria y monótona del Imperio Español, porque su misión era, una vez al año, avisar de que en el horizonte se divisaban las velas de este galeón que por fin llegaba a solventar por unos días ese terrible aislamiento. La ruta desde Guam era ya más sencilla, se tardaba unos 10 días en llegar al propio archipiélago filipino y atravesaremos con el galeón todo este entramado, este laberinto de islas. Aquí vemos el mapa de Pedro Murillo Velarde, donde lo señala muy bien. Vemos en el extremo superior izquierda vemos una bahía y de ahí vemos una ruta trazada que pone derrotero de la nao para la Nueva España por el embocadero de San Bernardino. Por esa ruta se producirá tanto la ida como la salida desde Filipinas. Estimar esta parte de la ruta no era tarea fácil, porque debido a la meteorología, a la presencia de piratas o a la pericia de los pilotos, entre 5 días y 5 semanas podíamos tardar en llegar a Manila. Estos piratas que podían atacarnos podían ser siempre piratas autóctonos, porque los holandeses y los ingleses no se arriesgaban nunca a meterse en este laberinto de islas que tan difícil era de navegar. Muchas veces, al llegar al embocadero de San Bernardino, se recibía la escolta de Cavite. Esto no solo suponía mayor seguridad para el barco, sino además que con esta escolta llegaría un piloto que conocería bien todos estos corrientes y bajíos que existían entre las islas y así la travesía sería mucho más segura. Así, el galeón entraría a finales de junio, tras 3 meses de navegación, en el puerto en la bahía de Manila y concretamente aquí, en este extremo que es el puerto de Cavite. Lo hará al mismo tiempo que parta el nuevo galeón, porque antes de la llegada de este galeón ya se ha producido otra nueva carrera contrarreloj, esta vez en Manila. Desde finales de mayo, cientos de hombres trabajan sin descanso para que a finales de junio, cuando llegue el galeón que acaba de venir de Acapulco, el galeón de Acapulco, el futuro galeón de Manila ya esté preparado. Bajo la vista de los contadores reales, eh, que comprobaban cada bulto, los chinos que vivían en Manila, que eran llamados sangleyes, realizaban la carga del galeón. Primero realizaban la carga de los bultos, que es estos bultos que vemos aquí, que eran exactos e iguales, tenían unas dimensiones fijadas, y luego hacían, si conseguían meter dentro del propio bulto, hasta extremos imposibles, infinidad de mercancía, con el propio galeón harían lo mismo. La cargarían hasta extremos imposibles. Las naves viajaban sobrecargadas absolutamente. En la cubierta, en los pasillos, en las cabinas. Se llegaba a navegar incluso sin cañones por aligerar de peso el peso de las propias piezas y para utilizar la Santa Bárbara como depósito de carga. Esto hacía que el galeón no solo era el más grande del planeta, sino además viajaba absolutamente sobrecargado. Esto era sumamente peligroso y hubo ocasiones en que el capitán del galeón se tuvo que afrontar la decisión más difícil que tenía un capitán del galeón, que era la decisión de dar la vuelta de arribada, ver que el navío no estaba en condiciones de atravesar el Océano Pacífico y regresar a Manila, con el consiguiente perjuicio económico que causaba a la ciudad. Por ello, los chinos trabajaban sin descanso por acumular la mayor cantidad de carga, pero al mismo tiempo conseguir la mejor estabilidad del buque. Un desplazamiento de carga durante la travesía supondría el hundimiento del barco, de forma que la carga iba perfectamente abarrotada, es decir, trancada con barrotes de madera para que no se produjera ese desplazamiento. La carga se ponía poniendo a popa la carga más preciosa, que era la seda, luego iría a la porcelana y así sucesivamente en dirección a proa para evitar
los pantocazos, para evitar esos golpes de mar en la proa. De manera que la carga más delicada iría siempre a popa. En Manila, cuando salía el galeón, se organizaba una gran despedida y allí el gobernador entregaba al capitán la bandera que llevaría el navío, en un acto solemne. Las campanas volteaban y cuantas embarcaciones que existían en la bahía de Manila acompañarían al galeón en su partida. Y cuando este galeón enfilaba ya el Océano Pacífico Norte, ya no era el galeón de Acapulco, ya era propiamente el galeón de Manila. Y aquí vamos a ver de nuevo la ruta, y esta vez vamos a seguir la ruta azul. Hemos partido de Manila, hemos atravesado de nuevo las Islas Filipinas y nos dirigimos hacia el Pacífico Norte, cogiendo la corriente del Kuroshibo. La corriente del Kuroshibo es esta corriente oscura, esto quiere decir Kuroshibo, que nos va a llevar bordeando las costas de Japón. Hemos de pensar que este tornaviaje era el mayor viaje del planeta que se hacía sin pisar tierra. Se trataba de 8.100 millas náuticas, de un viaje en el que de ordinario se empleaban 6 meses, pero se da el caso, como el galeón Sagrada Familia, que tardó 9 meses de mar sin pisar tierra. Así pues, como he dicho, partiremos a principios de junio, atravesaremos las Islas Filipinas, atravesaremos de nuevo el estrecho de San Bernardino y alcanzaremos, navegando, costeando Japón, las latitudes 39 y 40 grados, es decir, una latitud altísima. Tenemos el relato del viajero napolitano Gianfrancesco Gemelli, que escribió un libro, El Giro del Mundo, donde recogió muy bien cómo era todo este viaje y nos habla de cómo atravesaban el Pacífico Norte, un océano donde de ordinario siempre cae agua-nieve, donde los pasajeros padecían un frío espantoso, tan solo los distantes guerreros japoneses permanecían impasibles y sin abrigo, en cubierta. Gemelli nos habla de las terribles tempestades en las que todos veían la muerte, de las encalmadas que les llevaban a la desesperación, e incluso comparaba la travesía con las 10 plagas de Egipto. La plaga de insectos, que envía Dios en la Biblia, lo compara con la cantidad de chinches y de piojos que los devoraban día y noche. A la plaga de las úlceras con la sarna que surgía por la falta de higiene. Al Nilo teñido de rojo lo comparaba con el agua potable que se volvía verde en sus pipas. E incluso el bastón de Moisés, en el que un bastón de madera se transformaba en serpiente, lo veía presente en el galeón, pero en sentido inverso. Los tasajos de carne que debían de comer absolutamente secos y que cogían una forma ondulada, él decía que siendo carne se transformaban en madera. El propio Gemelli nos va a hacer una descripción tremenda de este viaje y nos dice: la navegación desde las Islas Filipinas a América puede llamarse la más larga y terrible que hay en el mundo, debido al inmenso océano que es necesario cruzar, ya que es casi la mitad del globo terráqueo, con viento siempre en contra, y a las increíbles tormentas y terribles tempestades que allí ocurren, y a las desesperantes enfermedades mortales que se apoderan de las personas durante meses, con temperaturas a veces gélidas, a veces templadas, otras veces calurosas, lo suficiente para destruir a un hombre con una complexión de acero. Las muertes a bordo por escorbuto fueron tan frecuentes como se puede imaginar, y hay ocasiones en que un tercio de la dotación moriría durante la travesía. Pese a que avistábamos tierra en el Cabo Mendocino, al norte del actual estado de California, era imposible hacer escala en estas tierras, pues eran tierras de salvajes, y no será hasta que lleguemos a México donde podamos, por fin, aprovisionarnos de los puertos. Se trata, pues, de la travesía más arriesgada y difícil que ha conocido la humanidad, pero los beneficios de hacer este viaje eran inmensos. Y Gemelli nos dice que los hombres repetían la travesía, pues se olvidaban de los pasados sufrimientos, igual que las mujeres, después de dar a luz. El galeón llegaría finalmente a la anchurosa bahía de Acapulco, entre el día de Navidad y fin de año. Allí se celebraría la feria de Acapulco, que vemos en esta ilustración, y se amarraría en este árbol que vemos, eh, que es un árbol real, y donde el galeón podía quedar muy cerca de la ribera, pues la bahía de Acapulco es de una gran profundidad. Como sabemos, y hemos dicho, el galeón de Manila no acababa aquí, sino que posteriormente se combinaría con la flota de Indias, es decir, después de estas 8.100 millas náuticas, atravesaríamos lo que era Nueva España,
1000 kilómetros de montaña, subiendo hasta la Ciudad de México 2200 metros y bajando de nuevo a Veracruz. Y posteriormente atravesaríamos el Océano Atlántico, 5400 millas de mar. Así pues, cuando vemos en el comedor de gala del Palacio Real estos tibores, estos jarrones chinos, que han recorrido estos 26.500 kilómetros, implicando a 3 continentes y atravesando 2 océanos, hemos de valorar el enorme esfuerzo que supuso. Tantas millas de mar, tantos kilómetros de tierra, tantos trasiegos, tantas manos diferentes, con aquellos medios de transporte del siglo XVI, XVII y XVIII, y llegaron enteras, y están ahí, sin romper. Un auténtico milagro, un prodigio de la náutica y de la logística. Pensemos que para atravesar el Océano Pacífico en el siglo XVI, XVII, XVIII, hacía falta una capacidad tecnológica altísima. Los galeones eran la máquina más compleja de su tiempo, como hoy son las naves espaciales, como son los cazas de combate. Y además hacía falta un sistema organizativo complejísimo para atravesar ese Océano Pacífico. Nos quedamos con las grandes gestas de la batalla, pero también resulta importante, y lo hemos de valorar, la capacidad científica o náutica de aquella Marina Real que fue capaz de resolver el enorme problema del tornaviaje y la capacidad organizativa que tenía España para mantener durante 250 años aquella ruta comercial y marítima atravesando el océano más extenso y terrible del planeta. Con esto termino y muchas gracias por su atención. Bueno, buenos días desde California. El subtítulo de nuestro libro, y aquí les presento la portada del mismo, es La ruta que cambió el mundo. Y las palabras las escogimos de una manera que no fue absolutamente baladí, las escogimos perfectamente conscientes de lo que afirmábamos. Y es que esta ruta marítima, que nos acaba de explicar Rafa también, supuso la primera globalización. Y esto quiere decir comercio global. Para que haya globalización se tienen que dar dos condiciones. En primer lugar, que todos los continentes comercien entre sí de manera continua y, en segundo lugar, que el valor de los productos sea lo suficientemente grande como para generar un impacto duradero entre todos los socios comerciales. Y como vamos a ver enseguida, estas condiciones se dieron absolutamente en esta ruta comercial. ¿Cómo se sustentaba esta ruta? ¿Qué era lo que sustentaba esta ruta? Pues, ¿qué es lo que movía a esos barcos? Y la contestación a esta pregunta es simple y llanamente la plata. La plata fue el principal motor, la gasolina, que empujaba a estos buques a realizar ese viaje entre Acapulco y Manila. Y los actores principales en esta ruta, por supuesto, fueron las dos grandes potencias del mundo en aquel momento, que eran la China de la dinastía Ming y la España de los Austrias, ¿no? Cuando empezó esta ruta. Ya sabemos, porque nos lo ha contado Rafa muy bien, que España se asentó en Filipinas, más concretamente en Manila, en el año 1571, y en las Filipinas verdaderamente no había nada que interesase a los españoles. Eran unas islas que estaban a 8.000 millas náuticas del puerto de Acapulco, no había especias, no había nada así de interés. Sin embargo, los españoles decidieron mantener esa cabeza de puente en Asia, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué decidieron hacer esto? Bueno, pues la primera razón fue por cuestiones estratégicas. Aunque el Pacífico era un océano netamente español, se le conocía como el lago español, ya que toda la fachada del Pacífico americano pertenecía al imperio español, desde California hasta el sur de Chile. Eh, Sin embargo, siempre cabía la posibilidad y había el peligro, ¿no?, de que los portugueses primero y después los holandeses y los ingleses se aventurasen a atacar a esos barcos españoles o incluso a hostigar las costas del Pacífico americano. Por lo tanto, mantener esa plaza en Asia era importantísimo para los intereses españoles en aquella zona del mundo. Y la segunda razón por la que se mantuvo esa plaza es porque se pudo, es decir, porque a pesar de esa tremenda distancia entre México y las Filipinas, pues había una razón muy potente por la que esa plaza se pudo mantener, y esa razón fue la presencia de los chinos, o la proximidad, mejor dicho, de los chinos y su necesidad de plata. La China de la dinastía Ming, de la segunda mitad del siglo XVI,
tenía una población de 250 millones de habitantes. España tenía 7 millones de habitantes en aquel momento. La población china suponía una cuarta parte de la población mundial, perdón, y además representaba un 40% de la riqueza del planeta. Los chinos pagaban sus impuestos de una manera absolutamente caótica y muy descentralizada. Además, hacían los pagos en especie, se pagaba en arroz. Y bueno, pues era una forma muy poco eficaz de hacer los pagos para una economía tan inmensa y tan desarrollada como era la China. Entonces, en 1580, el secretario del emperador, San Qiusheng, decide establecer un sistema tributario único e universal. Y los chinos, que no se andaban con eufemismos, llamaron a esta nueva ley tributaria la ley del látigo único, y se pasaba a exigir los pagos de impuestos en plata. Lo que más nos choca de esta decisión es que los chinos, a la hora de introducir el patrón plata en su economía, sin embargo, se trataba de un país que no tenía plata, no tenía minas de plata. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto esta decisión que toma Pekín de hacer los pagos en plata no viene respaldada por la capacidad de los españoles, que se acababan de asentar en Manila, como sabemos, de satisfacer esa ingente demanda china de una manera estable y con garantías de calidad? Y es que en la América Española se acababan de descubrir las dos grandes minas de plata del momento. Las minas del Potosí en el Alto Perú, en lo que hoy en día es Bolivia, se descubrieron en el año 1540, y las de Zacatecas en México en 1545. Pero es que además se había mejorado el sistema del amalgamiento, es decir, la separación de la plata de sus impurezas, mezclándola con mercurio, y esto producía una plata de una pureza absolutamente extraordinaria. Los chinos, también hay que decirlo, contaban con una otra fuente muy interesante de plata que venía de Japón. De hecho, el puerto de Nagasaki se fundó en el año 1571, al mismo tiempo que Manila, para dar salida a esa plata en dirección hacia China. Pero, desde luego, la plata china era, perdón, la plata española era infinitamente superior, la cantidad de plata que entró en China. Hay que tener en cuenta que el 80% de la plata que estuvo en circulación en el mundo entre 1550 y 1821 era plata americana, y una tercera parte, perdón, de esa plata acabó en la China. Entonces esto nos da una idea, vamos, clarísima de quién fue el gran proveedor de plata del Imperio chino. Pero bueno, pensarán ustedes que, bueno, que los españoles tenían plata, que era de gran interés para los chinos, pero ¿qué tenían los chinos que era de gran interés para los españoles? Y bueno, la contestación es una lista interminable de objetos. Y vamos a ir por partes. Al principio del asentamiento de los españoles en Filipinas, estos se dieron cuenta de que los reyezuelos del lugar y de las islas iban vestidos con ricas sedas, bueno, pues llevaban joyas y llevaban oro y, en fin. Y además, en unas islas donde la agricultura estaba muy mal desarrollada, así como la metalurgia. Sin embargo, pues allí se consumía trigo, se consumían cítricos y se utilizaban bueno, pues objetos hechos con metal bastante sofisticados. Y entonces es que los españoles se dieron cuenta de que a tan solo 4 días de navegación se encontraba el enorme reino de Catay, conocido como Catay en aquel momento, que es la China de nuestros días, y que llegaban los juncos desde, aquí en este mapa pueden ver a las Islas Filipinas, al sur a la derecha, desde China, sobre todo desde la región de Fujian, llegaban a Filipinas esos juncos con los chinos, que traían todo tipo de mercancías desde hacía cientos de años a las islas, ¿no? Y los españoles se dieron cuenta muy pronto de que no había nada que ellos hicieran, que los españoles hicieran, que los chinos no produjeran en mayor cantidad y con muchísima más calidad, y además a unos precios mucho más competitivos. Estamos hablando de esos utensilios hechos de metal, ¿no? O estamos hablando de cera, de bórax y de productos hortícolas
como el trigo, como los cítricos, ¿no? Indispensables para, en fin, para sentarse en las islas, pero no solamente eso. Estamos hablando también de productos de lujo, como eran las sedas, los tafetanes, los terciopelos, brocados, porcelanas, jades, jaspes, piedras preciosas, marfil, en fin, la lista era interminable, ¿no? Y era en estos objetos donde los españoles habían puesto sus ojos desde el principio. Y este fue el comercio al que se dedicó mayoritariamente la ruta del Galeón de Manila durante esos 250 años. Y en ese momento es cuando empezó ese intercambio comercial entre Oriente y Occidente desde Manila. Los españoles establecidos en Manila con su propia plaza, no como los portugueses que tenían una pequeña región, una pequeña zona en Macao, frente a Cantón, que estaban un poco más a las veleidades de lo que ocurría en China. Los españoles, sin embargo, tenían su propio territorio, allí establecidos en la isla de Luzón, y los chinos acudían a comerciar con ellos, pues con los españoles, sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, nos encontramos con esta situación, ¿no? Como digo, donde Manila se convierte en el gran bazar del mundo. Los chinos producían en masa, eran los grandes fabricantes, y América, con sus nuevas clases altas emergentes, y Europa, como siempre, pues eran los que consumían. Como, como decían los romanos, nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Bueno, desde el principio, y debido a ese enorme flujo de plata que entraba en China y de los productos manufacturados que salían hacia Manila y después hacia América y Europa, los mercados del mundo fueron por primera vez en la historia de la humanidad globales. Hasta entonces no habían existido relaciones comerciales lo suficientemente contundentes como para que se llevase a cabo un contagio financiero, ¿no? en los mercados. Sí que es verdad que había existido, habrán oído ustedes hablar seguro de ella, de la ruta de la seda, que era una ruta que transcurría por tierra, que era mucho más modesta, 1000 veces más modesta que estos galeones con esas enormes cargas, y además mucho más fragmentada. Los romanos y los griegos ya habían disfrutado, ¿verdad?, de esas sedas y de esos lujos asiáticos. También es verdad que los portugueses habían logrado establecer esa ruta desde Lisboa, que circunnavegando África llegaba hasta la India y podía comerciar con toda esa zona del sureste asiático. Pero no fue hasta que España se establece en Manila en 1571 y comercia con Asia ininterrumpidamente gracias a esa plata americana, que el mundo se convierte en verdaderamente global. Hay que tener en cuenta, por supuesto, que antes de la revolución industrial las poblaciones y la economía del mundo pues eran mucho más pequeñas, por lo cual el impacto que producía o que podía producir un flujo de mercancías de 2000 toneladas en una dirección era muy grande, así como el flujo en dirección contraria, perdón, de varios millones de pesos de plata, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que aparece una moneda global, ese real de A8 español se convierte en la moneda codiciada por todo el planeta, igual que hoy en día lo es el dólar americano. Los chinos no aceptaban otro pago más que con el real de A8 español. Si los holandeses, los ingleses o los franceses querían comerciar con China, tenían que hacerse con reales de A8. Así es que, bueno, nos queda muy claro entonces que esta primera globalización ocurre sin lugar a dudas desde finales del siglo XVI, gracias a esos dos grandes imperios, el chino y el español. Y bueno, vamos a ver rápidamente qué y quiénes viajaban en esos barcos, ¿no? Vamos a empezar por el viaje de Manila a Acapulco, es decir, de Asia a América. Ya hemos mencionado esos artículos de lujo, ¿no? Las sedas, los brocados, todo eso que se consumía tanto en América como en Europa, pero lo consumían las grandes familias, ¿no? Las clases más pudientes, pero en ese galeón no solamente viajaban esas telas exquisitas, también viajaban algodones, telas de mezclilla, percal, que eran muy
eran telas más vastas, pero que eran muy demandadas por esas clases, bueno, por los criados, digamos, ¿no? Por esas clases menos pudientes y les reclamaban y no querían vestirse con otras. También viajaban en el galeón de Manila, como nos ha explicado Rafa, porcelanas, desde pequeños cuencos para remojar las uñas hasta esos grandes tibores, ¿no? También se podían encargar vajillas completas que se pedían por encargo desde Europa. Era un poco el Amazon de la época, ¿no? Si uno quería comprarse una vajilla, enviaba un dibujo de su escudo, del escudo de armas de su familia, se enviaba todo aquello a través de la ruta, vamos, a través de la carrera de Indias. Después con el galeón, en China se fabricaba esa vajilla y se pintaba, ¿no? Ese escudo de armas y después eso regresaba a bordo de ese galeón. Podías tardar 3 años, no era Amazon Prime, pero bueno, aquello llegaba a tu casa a un precio absolutamente inmejorable y sobre todo con la porcelana china que era única en el mundo, ¿no? Llegaban a bordo del galeón también piezas más grandes como escritorios, biombos o incluso, por ejemplo, la reja del coro de la Catedral de México que se encargó a artesanos chinos de Cantón y que también viajó a bordo de ese galeón de Manila. Y no solamente cosas tan grandes como estas, había también pequeñas baratijas como peines. En una ocasión viajaron 80.000 peines a bordo del galeón, 50.000 pares de medias de seda, cascabeles de latón, fruteros de cobre, faroles de papel, escupideras, mondadientes, en fin, una lista absolutamente interminable, ¿no? Pero además hay que tener en cuenta de que en el galeón llegaban personas y esas personas llevaban consigo pues, su lengua, su cultura, su manera de ver la vida. El primer Chinatown fuera de Asia, porque el primero se creó en Manila, pero fuera de Asia, el primer Chinatown se fundó en México, precisamente. No eran pocos los chinos que bueno, decidían cruzar el Pacífico para asentarse en la Nueva España y luego también hay que tener en cuenta que las tripulaciones de esos barcos, aunque había algún español, eran mayoritariamente filipinas, lascares e incluso también había algún japonés. Y toda esta gente cruzaba el Pacífico y decidía quedarse en América y no hacer el viaje de vuelta. Y entonces todos acababan recalando en la Ciudad de México y en México confluían todas las razas del planeta. Confluían todos estos asiáticos que habían llegado en el galeón, los europeos, o sea, los españoles que llegaban también y también los esclavos africanos. O sea que México era la Nueva York de hoy en día, era una ciudad absolutamente cosmopolita. Y bueno, vamos a ver rápidamente qué viajaba hacia Asia. En cuanto a lo material, lo más importante era la plata, por supuesto, ¿no? Esa plata que se utilizaba para comerciar con los chinos en Manila. Pero también, muy importante, viajaba de vuelta en el galeón desde Acapulco hasta Manila lo que se conoce como el situado. El situado era un impuesto que se pagaba, que los bienes que llegaban a Acapulco tenían que pagar por su entrada en México, tenían que pagar un impuesto y ese dinero, llamado situado, regresaba de vuelta a Manila y gracias a ese dinero pues se pagaban los sueldos de los funcionarios, de los soldados, se acometían obras de infraestructura pues, para construir hospitales, colegios, la universidad, iglesias, etcétera, ¿no? El situado era el sustento de la administración de las islas. Si un barco se perdía por cualquier razón, en cualquiera de las dos direcciones, y ese situado se perdía, bien porque no se cobraba ese impuesto al llegar a México, o bien porque ese barco se perdía en dirección contraria y no llegaba al situado a Manila, pues eso era la ruina absoluta para las islas hasta que el siguiente galeón pudiese salir al año siguiente. Llegaba también a bordo de ese galeón a Manila, desde América, algún producto manufacturado, pero poca cosa, como vino, queso, aceite y poco más. También es importante tener en cuenta, o me parece muy interesante, todos los cultivos que llegaron a bordo del galeón. Que llegaron a Filipinas, pero que después dieron el salto a China. Estos cultivos, los más importantes, son la patata, el maíz y el cacahuete. Porque contribuyeron, igual que en Europa, al aumento de las poblaciones, ¿no? Muy considerable y sobre todo a partir del siglo XVIII, ¿no? Y eso supuso pues, un cambio muy grande, ¿no? Como todos sabemos, el inicio de la revolución industrial en Europa, en fin. En cuanto a las aportaciones inmateriales de ese viaje del Galeón de Manila, pues España dejó, por supuesto, su impronta en Filipinas con la lengua
que hoy se ha perdido, ya menos de un 1% de la población filipina habla español, pero han perdurado muchísimos vocablos españoles en el tagalo, como ustedes saben. Y otro de las grandes aportaciones de los españoles a las Filipinas es, por supuesto, la religión católica, que aún hoy perdura. Hay un 80% de los filipinos que se consideran católicos hoy en día. Bueno, no tenemos mucho más tiempo. No quería terminar esta charla sin mencionar los 3 productos estrella que viajaron a bordo del galeón y que para mí representan la quinta esencia de la globalización. Vamos a empezar por el abanico, esa cosa que tan española, ¿no? Que creemos que es tan española, sin embargo, es un objeto que viajó en el galeón de Manila, que primero llegó a América y después dio el salto a España. Después están los mantones de Manila, que se llaman así porque se comercializaban en Manila, pero se realizaban en China, son de manufactura china. Llegaban a Manila y en Manila subían esos galeones y llegaban a España, por eso se les conoce como mantones de Manila. Y por fin el chocolate con churros. Chocolate con churros, que ahí donde lo vemos, esa gran merienda y ese gran desayuno para los resacosos, es sin embargo un producto 100% global. El chocolate, como sabemos, es una bebida en fin, es americana. En Europa no existió hasta el siglo XV o siglo XVI, perdón. Y los churros es una receta en realidad que se cree que viajó a bordo del galeón de Manila. Algún chino, o sea, hay un producto en China que se llama youtiao, que es también esa masa informe, ¿no? Frita, hecha con harina y agua, y que existe, como digo, en el continente en China. Y seguramente algún chino que viajó a México llevó la receta del churro a México y alguien tuvo la genial idea, después cuando viajó a España, de combinar los dos y que se convirtiera la quinta esencia de la españolidad, pero que en realidad representa para mí la quinta esencia de la globalización. Así es que ya les voy a dejar porque nos quedamos sin tiempo y muchísimas gracias y que tengan buena travesía.